Le agradezco que nos tome la llamada una vez más la coordinadora de datos en México. ¿Cómo vamos? Katia Guzmán, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el CIDE, con varios cursos en materia de ciencia de datos y estadística en el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas. Es una mujer que ha colaborado como asistente de investigación e investigadora en la organización Grupo de Información de Reproducción Elegida GIRE, la Casa Encuestadora Parametría y la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y hoy por hoy, como le digo, coordinadora de datos en México. ¿Cómo vamos? Katia, muy buenos días. David, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Pues estos datos de los que vamos a hablar a continuación, pues creo, híjole, que no son nada alentadores, aunque de alguna manera, pues la mayoría de los expertos habían predicho que así venía la cosa, ¿no? Y me refiero a cómo va la inflación respecto a ya el cierre que se puede comentar del mes de agosto, que tiene particularidades que, insisto, eh, pues no sé si calificarlas de preocupantes, pero tú dinos, Katia, por favor, de qué vienen las cifras que encontraron respecto a ese mes. Sí, bueno, lo primero puntualizar que la tasa de inflación que observamos precisamente al mes de agosto se estimó en 8.7%. Esto es, pues sí, muy similar a lo que el consenso del mercado de especialistas esperaban en 8.68%. Es el dato además de inflación más alto desde diciembre del año 2000. Es decir, estamos de verdad experimentando pues sí un fenómeno inflacionario a nivel internacional, pero pues bastante fuerte en México, que además ya se advertía, ¿no? Desde el primer trimestre, por ahí de mayo, de abril del año pasado, ya empezábamos a ver cómo la tasa de inflación iba o tenía una tendencia precisamente hacia arriba, y bueno, ahorita estamos pues, pasando o experimentando de los peores momentos, ¿no? ¿Qué tiene que ver o cuáles son algunas de las causas y por qué decimos que o insistimos en que pues sí es un reconocer que es un evento, un fenómeno internacional? Pues primero tiene que ver con el rompimiento o el reacomodo de las cadenas de suministro derivadas de la pandemia de COVID-19, dado que pues empieza en los primeros meses de confinamiento, se alenta la economía, se cierran algunos centros de trabajo, la distribución empieza a ser entonces un poquito más lenta, y cuando se reactiva la economía, pues entonces empieza a haber más demanda, pero no podemos nada más así como con un botón prender, ¿no? Con un switch prender otra vez las cadenas de suministro. Entonces, este es como la primera explicación, pues es este lag, ¿no? O este atraso, esta consecuencia de la reactivación económica. La segunda, que a lo mejor la podemos ver un poquito más cercana, es el conflicto en Ucrania, ¿no? Que Sí. al ser que empieza en marzo, abril de este año, sí tiene un impacto primero en la oferta de gas, sobre todo en Europa, pero bueno, en una economía globalizada, este tipo de choques va a tener una consecuencia, un efecto también a nivel internacional, también en México, pero sobre todo en los precios de los alimentos, dado que pues sí, en la región Ucrania es un productor bien importante de trigo y de fertilizantes, y precisamente en los alimentos es en donde estamos observando pues tasas de variación muy grandes, ¿no? Si tomamos a la categoría de alimentos como un todo, observamos que hay un 14.85% de variación en agosto de 2022, es decir, aumentaron en general los precios de los alimentos en casi 15%, continúan una trayectoria al alza, y vaya, en un país como el de México, en el que el 38.3% de la población se encuentra en una situación de pobreza laboral, pues es bien preocupante, ¿no? Es algo que sí nos tendríamos que estar, de lo que nos tendríamos que estar ocupando.
Claro, y evidentemente la mayor preocupación en la inmediatez de una familia es todo esto que nos acabas de comentar, sin duda, Katia, es decir, el alimento. Y digo, igual acá en Baja California, porque hay ciertas variaciones por estado, estamos viviendo esta crisis, pero también hay otros elementos que están sobre la mesa que se han visto afectados por estos fenómenos que nos has estado comentando y que han analizado en el Semáforo Nacional de Inflación. Entre ellos, pues evidentemente la gasolina, que ya mencionas, pero también, por ejemplo, la vivienda, que también el sentido común me dice que tendrá diferencias respecto a la entidad o el municipio al que nos refiramos, pero en términos generales también es un punto preocupante que está sobre la mesa. Sí, bueno, la vivienda la verdad es que es una de las categorías como más estables en el tiempo. De hecho, es dividiéndolo por una clasificación que el INEGI nombra como la clasificación del consumo individual por finalidades seleccionadas. La vivienda es, y con vivienda me refiero sobre todo a servicios que tienen que ver con la vivienda. También se incluyen aquí, por ejemplo, la adquisición de vivienda propia o el pago de rentas. Ha tenido una variación del 3% a agosto de 2020. Es de hecho la clasificación con menos de 2022 con menos variación si la comparamos con las otras clasificaciones. Tiene que ver también pues mucho con qué sí está aumentando de forma significativa, que son los alimentos, seguidos de los restaurantes y hoteles, ¿no? Que aquí también digamos, estamos viendo un efecto un poquito también retrasado, derivado pues también de la reactivación económica del sector turismo. Estas dos clasificaciones son de hecho las que se encuentran por encima del 8.7%, el resto, salud, educación y servicios de transporte y vivienda, salud sí tiene un aumento de casi el 6%, pero se encuentra por debajo de la estimación de la inflación general. Y el resto, la verdad es que incluso con educación, con el regreso a clases precisamente en agosto se encuentra bastante estable. Ahora, no son buenas noticias, pero para nada, ¿no? Creemos que precisamente dados los patrones de consumo que tienen, por ejemplo, los hogares con menos ingresos, productos como el huevo, como el pollo, que sobre todo el huevo, que estamos experimentando una tasa de aumento de más del 30%, que componen la dieta básica de los hogares. Exacto. Pues es bien importante o es bien preocupante, ¿no? Sobre todo, pues a lo mejor mencionando lo obvio, que son alimentos que muy pocas veces se pueden sustituir, ¿no? Y si se sustituyen es uno por otro. El pollo a lo mejor se sustituye por la proteína de res. Ambas proteínas están por encima del 10% de variación. La carne de cerdo a lo mejor se coloca un poquito por debajo en el 7.6% de variación, pero sigue siendo un aumento significativo. Claro. Ahora, ¿qué nos podrías comentar respecto a los estados que han sufrido la mayor inflación en el país y si tienes algún dato de Baja California que también nos pudieras compartir? Claro que sí. Ahorita todas las entidades se encuentran, digamos, por encima del rango objetivo del Banco Central, del Banco de México, que es mantener a la inflación estable en 3% más menos un punto porcentual, ¿no? Entonces, todas las entidades nos encontramos por encima de ese rango. A la que mejor o la que menos peor le ha ido es a Querétaro, que registra una tasa de inflación del 7.2%. A la que peor le ha ido, o las dos peores, son Campeche y Oaxaca, con 10.4 y 10.3% de inflación registrada, respectivamente. Y Baja California Sur, aunque se encuentra, de hecho, digamos como en el top 5 de entidades con menos inflación, aún así registra un nivel o un incremento del 8.2% anual. Entonces, o sea, aunque sea, a lo mejor se podría presumir que es esto es Baja California Sur. Baja California registra una tasa del 10%, es de hecho la cuarta entidad con más inflación, pero te digo, o sea, todas estamos por niveles pues muy por encima de lo deseado. Claro.
Híjole, pues de repente esto me hace pensar en las familias que más pues tienen problemas económicos, evidentemente, y es algo en lo que también necesitaremos empatía como mexicanos en medio de una situación generalizada. Katia, te agradezco mucho este tiempo que nos has dedicado. ¿Con qué podríamos cerrar a manera de conclusión? Sí, creo que esto que comentas es bien importante. Sí, la inflación es un fenómeno general, pero precisamente si no se implementan programas de política pública focalizados a los hogares de menos ingresos, se convierte en un impuesto a la pobreza, ¿no? Termina siendo un fenómeno que, aunque sea general, permea y abunda en las desigualdades que ya registramos en el país. Entonces creo que esa es una anotación bien importante. Y solamente insistir también a toda la audiencia y el auditorio que toda la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales, México Cómo Vamos, y en nuestra página de internet, mexicocomovamos.net. Katia, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y excelente martes. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Buen día. Es Katia Guzmán, coordinadora de datos en México. ¿Cómo vamos? Pues la inflación en agosto se registró entonces en 8.7%, la más alta en 22 años, la más alta desde diciembre del 2000. Así las cosas, las afectaciones y a lo que le tenemos que poner atención en medio de esta situación.